noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos para hablar de lo sucedido en los cuartos de final del fútbol mexicano, del campeonato del Barcelona, de muchas cosas más del fútbol europeo, del fútbol mexicano y de todo el fútbol en general. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, José Ramón. Hugo Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Saludos bienvenido. a todos. Sague, bienvenido. Hola, José Ramón, buenas noches. ¿Ya estás más tranquilo? Ya. Olvida todo eso, es fútbol a final de cuentas. Claro. Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues fíjense lo que son las cosas. En lugar de hablar de la brillante actuación de Marco Fabián, tenemos que manejar el tema de la violencia, antes que la actuación de Marco Fabián deportivamente hablando en la cancha, que es donde se dan a conocer las grandes figuras del fútbol mundial. Tenemos que hablar de una violencia desatada brutalmente por una punta de imbéciles, alcoholizados, drogados, lo que usted quiera, enviados o no enviados, de la famosa porra 51 de el Atlas. Hoy ha sido clausurado tardíamente el Estadio Jalisco, cuando ayer había poca policía y poca vigilancia. Clausurado y multado el dueño, bueno, o el Atlas en este caso, con una cantidad irrisoria, 260,000 pesos. Deben multar con cantidades muy fuertes para que los clubes se vean obligados a retirar definitivamente las barras, acabar con las barras, volver el fútbol un poco más familiar. Porque ayer vimos una escena dramática, un niño de 8 o 9 años diciéndole a su padre: vámonos papá, vámonos papá. Es dramático lo que pasa y lo que pasó ayer en Jalisco. Si la puerta se rompe y los pocos policías que estaban ahí, que a uno le quitaron hasta la camorra y le dieron con ella con todo, si esa puerta se abre entran más de 500 personas al estadio y aquello hubiera sido terrible. La cancha. Ridículo el castigo, ridículo, ¿no? Hacer como que vamos a actuar hasta las últimas consecuencias, sanciones ejemplares, los lugares comunes, ¿no? De siempre, pero en realidad no se ve el verdadero deseo de modificar las cosas. Lo que decía Néstor, que es muy importante, está reciente el antecedente en cancha de Santos Laguna, no se hizo nada. No nada más son las barras, hay que educar a la gente. Mientras no le eduques, creo que tienen que volver las alambradas. No está preparado el fútbol mexicano para que la gente tenga el acceso que ayer tuvo a la cancha en el Estadio Jalisco. Fortalecer medidas de seguridad, capacitar a las fuerzas que deben hacer que esa seguridad prevalezca, responsabilizar a cada club, sancionar, pero en serio a los que invaden la cancha para lo que sea, ¿no? Pero no se ve por ningún lado el verdadero deseo de modificar las cosas. Restringir la venta de bebidas alcohólicas, ese tema ni siquiera se toca, ¿no? Que tomen lo que quieran, que para cuando empiece el partido estén tan perdidos como les dé la gana. Y el origen del asunto sigue siendo la ignorancia, la fanatización de tanto ignorante que asiste al fútbol. Siguen siendo minoría, es cierto, pero minorías que pesan mucho, lamentablemente. Y que son sumamente peligrosas, Hugo. Sí. Yo creo que faltó estrategia con todo lo que dijiste, Roberto, y lo han estado diciendo. A mí me gustaría no hablar de esto porque es promocionar más a la violencia, y yo creo que esta gente seguramente habrá recibido noticias o información de lo que pasó con el Boca Juniors, el River Plate, y dicen: mira, pasa esto. O sea, mientras más promoción se le dé a la violencia, más situaciones de ideas se está dando. Entonces creo que la prevención es algo fundamental, y yo no vi una fila entre la división de la porra del Atlas con la porra de Guadalajara. Yo no vi una fila de policías. No fue entre porra y porra. Lados, ni siquiera fue entre porras, ya no se necesita eso. Sí, o sea, ni siquiera fue directamente a los jugadores. Ya los desmanes son porque les da la gana. Pero que no hay seguridad ahí mismo involucrados, porque quitaron las alambradas. Entonces la puerta de acceso, las alambradas es directo para evitar allá, que la gente se asfixie en algún momento de sobrecupo, tipos como este que lleva el policía. Pues imagínate, abrieron y la puerta se abre fácilmente, y en ese momento empezaron a salir directamente a la banca del Atlas con intención de agredir al técnico del Atlas. La policía llega, pero llegan 4 o 5 a detener a un montón de vándalos que querían saltarse y casi estuvieron a punto de derribarlos. Cuando no hay educación y cuando no hay cultura, resulta que si juntamos la prevención, indudablemente que suscite ese tipo de situaciones. Creo que debe haber, esto acarrea una cantidad de situaciones, que aquí hay una comisión de antiviolencia aquí en México. No. Vale, no existe. Sí hay una comisión de antiviolencia, pero no nivel... No es comisión antiviolencia, es la comisión disciplinaria. No, hablas de fútbol. No, yo hablo de México como país, y hay una comisión de antiviolencia. Bueno, pero para el fútbol. Para el fútbol no la hay. Como yo siempre he dicho, hay que aprender lo que hacen otros países. España tiene una comisión antiviolencia y están involucrados el gobierno, está involucrado en este caso CODEME,
y luego está involucrado el fútbol, y está, o sea, el gobierno del tema deportivo y luego el tema futbolístico y la federación. Tiene que haber en una mesa, tiene que reunirse, tiene que haber una comisión antiviolencia y juntarse para ver qué es lo que hay que hacer para erradicar y evitar esto. Una comisión de violencia es bueno crearla, es sin duda que lo debe crearse, pero no sé si la federación lo haga. Y también yo diría que se podría crear una policía que sea especialista en espectáculos deportivos, sobre todo de multitudes de 80,000 espectadores o más, que es muchísimo, que sean especialistas en saber, no sé, diagnosticar perfectamente dónde puede surgir la violencia, los focos de violencia, ahí, y hacer perímetros de vigilancia, inclusive volver a la policía montada a caballo, que suele espantar mucho a las multitudes. Sí, José Ramón, y creo que en algunos estadios se llega a hacer eso. De hecho, hemos visto en ese incremento de la violencia que muchas veces las porras visitantes en Monterrey, por ejemplo, el estadio tecnológico nada más tiene una franja dividido por algunas partes de seguridad. En CEU pasa lo mismo. O sea, han tratado de hacer, pero yo creo que sí falta mucha comunicación y mucha integración por parte de los que hacen parte. Siempre se lavan las manos de cada quien quiere echar la culpa al otro, dentro de todo ese marco que ustedes muy bien han descrito en cuanto a ignorancia, a personas que van al estadio con el único afán de agredir, de molestar, energúmenos, en fin, muchas cosas. Acá, por ejemplo, vemos que dicen que habían 2.200 elementos de seguridad. No, mucho, no lo había. El ayuntamiento. ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba? Exactamente. O sea, que supuestamente se tiene que hacer cargo dentro del estadio la seguridad que el equipo local tiene que no están coordinar. Preparados para eso. Como dices, no están preparados, ni tienen la capacidad, ni son suficientes. Entonces, ¿cómo es posible que cada quien quiera lavar las manos cuando estás hablando de un espectáculo sumamente importante que está involucrado en muchos flancos? Eso es de seguridad del estadio, son los que corretean a los que entran. Claro, hasta ahí nada más. Eso no es el preparo, pero ya después que entonces vieron que la cosa se estaba muy complicada y difícil, entonces entran los de seguridad. Entonces hay que llegar a esos límites para que evitemos esos brotes de violencia. Entonces sí, creo que hay mucha falta de capacidad por parte de los que están involucrados, y creo que todos los flancos, gobierno federal, gobierno estatal, ayuntamientos o llámese como quieran, municipios, por supuesto que federación y clubes, si no se ponen de acuerdo entre esos 5 flancos tan importantes, con leyes mucho más rígidas, más duras, no tan endebles como son las leyes, porque también uno entra, va, digamos, lo retienen, al día siguiente sale, no pasa nada. Entonces, si no son más rígidas las leyes, en ese sentido también, con una comunicación interna, es difícil que cambien las cosas. Ahora, yo le cambio la pregunta a Paco Gabriel de Anda. La barra 51 pide, fíjate bien, pide sancionar a los jugadores del Atlas y dice que su invasión fue por amor al equipo. Sí, en primer lugar no tienen que pedir nada. No tienen que pedir absolutamente nada. Si acaso pueden pedirle más entrega, pero si no quieres no vas al estadio y se acabó. No están en posición de pedir, ninguna barra está en posición de pedirle nada a su equipo, y menos con violencia de por medio. A no ser que el club le haya dado todas las facilidades. Pero ojo José Ramón, porque estos no son aficionados. Vamos a distinguirlas entre un aficionado, y todos conocemos aficionados. Un aficionado es el que va con una bandera, se pone contento y feliz cuando su equipo gana, se pone triste cuando el equipo pierde, sufre la derrota y vive intensamente y se alegra con la victoria. Hasta ahí. Jamás va a agredir al aficionado del equipo rival, jamás. Un aficionado, entendiendo lo que significa la palabra aficionado. Estos son grupos subversivos, grupos que alteran el orden en un estadio de fútbol que está habituado para recibir familias. Que igual lo alteran en una manifestación política. Sí, el tema es, claro, un grupo subversivo es un grupo que altera el orden. No son grupos de animación, son grupos subversivos, son delincuentes en potencia. Delincuentes en potencia, no son aficionados, que les ha dado cabida a los clubes para que hagan y deshagan. Ese es un error de los clubes y tienen que resolverlo los clubes. Yo considero, y viendo antecedentes y ejemplos en otros países, cero tolerancia, castigos ejemplares. Multas a los clubes, no estas ridiculeces. Se mete un aficionado, un pseudoaficionado a la cancha de Torreón, se salta y se mete al estadio, agrede al árbitro, aviso de veto. A partir de ahí estamos mal. Y nadie levantó la voz. Ahora sucede esto y entonces sí nos acordamos de lo que pasó en Santos, en la comarca lagunera. Y ahora sí vamos a exigir que pase en Atlas, en cualquier cancha. Si es Santos, Atlas, Cruz Azul, América, castigos ejemplares, cero tolerancia. A los clubes, sanciones no de 140,000 pesos. A los aficionados que se saltan,
no son 2 días en la cárcel o medio día en la delegación, pagas una multa y te vas. No, años de cárcel. ¿Por qué? Porque estás evitando que familias enteras vayan a un estadio a gozar de un espectáculo que es... No, y poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Claro, de niños, de ancianos, de hombres, de mujeres. Es ridículo. Y son sanciones ridículas. Lo de las barras yo creo que es una parte del problema, ¿no? Y tampoco creo yo mucho en lo de las comisiones, porque en este país así se hacen las cosas. Hay corrupción, vamos a crear una comisión para que revise la corrupción, para que revise qué tanto dinero se roban algunos gobernantes, en lugar de que castiguen a los que roban. Castiga la corrupción, no crees comisiones como para despistar, porque es que muchas las comisiones veces las hacen ellos mismos. Si realmente lo aplicas, yo creo que las estructuras sí existen, lo que falta es determinación para actuar. Esto ya pasó en otros estados. El reglamento lo puedes aplicar, por eso podías haber vetado la cancha de Santos, puedes vetar esta, y no es contra un equipo contra el otro. Esas son sanciones a nivel federación, trabajar mejor en las fuerzas de seguridad. Yo creo que cada vez la gente se fanatiza más. Yo, fuera de las barras, veo a los aficionados cada vez más fanatizados. Y politizados también, politizados. Que tiene que ver con el negocio del fútbol también, ¿eh? El negocio del fútbol cada vez es más grande, entonces hay que convencerlos de que consuman al máximo, y para que consuman hay que fanatizarlos, y eso en el campo de cultivo de tal ignorancia es muy propicio para que crezca esta fanatización, esta radicalización. Si la federación actúa, si en cada club actúa, si los protagonistas del juego entienden de lo que se trata, aunque lo de las barras sea una parte del problema, si mañana alguien dice yo me adhiero a lo que hizo el Atlas y no me voy a esperar a que suceda en mi estadio, porque todas las barras están como para eso, no hay una que puedas tú garantizar que el ambiente va a ser muy bueno, ¿no? Aunque hay Tigres, Rayados, América, Pumas, en Querétaro, en Pachuca, hay en todos directivos lados. que se jactan, que dicen que tienen el control de las barras. No es cierto. Por eso. No le hicieron caso a Jorge Vergara en su hay momento. directivos que creen que todavía no hay una emergencia en México. Sí, por eso, pero sí. Hasta que haya muertos, va a haber emergencia. ¿Y cuántos muertos habrá en la historia del fútbol? No lo sabemos. Yo creo que también hay un solapamiento y que no es tan tranquila la cosa, y que ha habido más tragedias de la que nos imaginamos, ¿no? Ojo que la decisión de continuar el partido fue una decisión acertada, porque tal y como estaba la gente, si por alguna razón suspenden el partido, ojo, cómo hubiera reaccionado la gente. Sí, por eso... Pero el comisionado decidió. Eso ya es pasado, eso vivimos hace un año. Increíble que un partido de la misma magnitud, de la misma circunstancia, de hecho ahí fue un partido de liga que no genera tanta expectativa como una liguilla. Después de ese ejemplo, no toman providencias, no toman cartas en el asunto, no toman prevenciones, no entienden que realmente es un partido de alta peligrosidad, de alto riesgo, y de repente dicen, no pasa nada, que cada quien, el ayuntamiento dice, no, pues que el Atlas se haga cargo. Entiendo que el Atlas tiene, por supuesto, su alta dosis de responsabilidad, pero el ayuntamiento no sabe que va a pasar eso, o sea, ¿será que hay que ser adivinos para ver que en ese partido, con tantas cosas que existen hoy en día en esa globalización, uno queda eliminado? Yo leí algo ahí, que al Atlas le pusieron una multa de 2.2 millones de pesos. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? O sea, en esta ocasión. No sé, posiblemente en aquella ocasión, que fue cuando golpean a unos delincuentes, a los policías. Yo soy de la idea que la policía de un país representa a ese país o habla de lo que es ese país en cuestiones de seguridad. Y yo me remito a la policía chilena aquí en Latinoamérica o la policía en Estados Unidos, y en Europa nos podrá decir mejor, Hugo, lo que es esta situación. ¿Se imaginan en estos países que acabo de mencionar, si un aficionado golpea a un policía como lo hacen en esta ocasión en los aficionados o pseudoaficionados del Atlas? En Chile ¿Qué pasa? En Chile ha pasado. ¿Y qué pasa? Pues no salen de la cárcel, no salen de la cárcel. No salen de la cárcel. Aquí golpean inmisericordiamente a un policía que está en el suelo. En Sudamérica suelen desaparecer. Bueno, José Ramón, pateas a la autoridad, pateas inmisericordiamente a la autoridad y te vas limpio. No. Y se sigue, los estadios se siguen tratando como islas, ¿no? Que se entienda que si tú agredes a alguien es una isla general. No, pero mientras todos en la cancha sí. Cuando en la tribuna uno golpea al otro, eso es un delito digno de ser perseguido. Es como si lo golpearas en la calle. Claro. No, ellos creen que entre aficionados todo se vale porque estamos muy apasionados, porque queremos mucho a nuestro equipo, porque no tienen ni idea de lo que es seguir verdaderamente el fútbol. Y se creen con derecho de matar al de enfrente porque le va al otro equipo. En este caso fue la pura barra fanatizada del Atlas, pero cuando se topan entre barras o entre simples seguidores,
Pues sí, y el problema es la venta de alcohol también, que es demasiada. Que también hay que atacar. También, pero muchas veces hasta llegan ya borrachos. Correcto, drogados, pero ¿no? y si se encuentra algo también. Por supuesto, obviamente, pero el problema no es señalar. Vimos en el partido de Pumas, en la última fecha, en la última jornada, en Seúl, entre los mismos seguidores de Pumas se estaban peleando. Entonces realmente es un foco de peligrosidad, de riesgo para cualquier uno que va al estadio. Entonces, y la prevención también es importante. Por eso, la prevención, hay que tomar me tocó ahora afortunadamente estar en el estadio de la Juventus en la semifinal contra el Madrid. Estaba detrás de la portería, me tocó estar ahí, y estaba la porra del Madrid al lado de la portería. Todos los aficionados de la Juve los volteaban a ver y ni siquiera intentaron en determinado momento lanzar un objeto o agredirlos. Y yo pregunté a la gente del equipo de la Juventus qué sucedía y me dijeron, están perfectamente bien ubicados todos los que están sentados aquí. Claro. Identificamos quién está sentado en la primera fila, en la segunda, en la quinta, en la 10ª fila. Saben que si llegan a arrojar un objeto, así les va. Sí. Ese tema de circuito cerrado, no sé si en México funciona. Hay directivos que dicen que sí funciona, no sé si lo aplican. Funciona, pero no pasa nada. Bueno, es un problema social y cultural, lamentablemente llevado al fútbol, como pasa en la sociedad mexicana. Y hasta que no pase algo serio y grave, entonces cuando el gobierno va a tomar medidas precautorias. No está reglamentado y ojo que tiene que entrar el gobierno. El gobierno tiene que exigir para que se apliquen reales decretos, como pasa en España, reales decretos. El gobierno está a punto de intervenir en el fútbol argentino a raíz de lo que pasó con Boca River. Pues es que están esperando aquí. Dijo un juez, la AFA, 6 meses y acabo con todos los radicales que existen. Ya es cuando el problema los rebasa, ¿verdad? Y parece que esto están esperando en México. Ayer en Veracruz le aventaron al portero visitante a Volpi, y también hubo broncas de y ya lo vemos como normal, como algo anecdótico. Les comentamos que tras lo sucedido ayer en el Estadio Jalisco, y no tanto por la invasión del público, lamentablemente, o de estos pseudo aficionados trogloditas a la cancha del Estadio Jalisco, sino quizá por la situación ya encontrada con los jugadores, con la directiva, con el propio público. Tomás Boy ha sido cesado, ha dejado de ser técnico del equipo del Atlas. Esa es la información que tenemos. Tomás Boy deja de ser entrenador del Atlas y Tomás Boy tendrá que buscar, seguramente lo va a encontrar, algún otro equipo que lo absorba y no tenga los problemas que ya tenía en Guadalajara con el equipo atlista. Es un buen técnico, sabe parar bien a los equipos, sabe jugar, no ha podido ser campeón, pero ha estado cerca. Tomás Boy queda fuera del Atlas confirmado.